Buenas tardes, alumnos. En esta clase del día de hoy, de día jueves, vamos a abordar dos temas, siempre coincidiendo con lo que nos corresponde, hilvanando los temas con lo último que vimos siempre sobre el tema de derechos humanos. Los dos videos, haciendo referencia a la clase pasada, en donde habíamos enviado y que tuvieron, parece ser, algunos inconvenientes en ver dos videos, siempre les estoy haciendo sugerencia, y ahora les hago recordar que no pierdan la costumbre de, cuando entren a la plataforma, el de actualizar siempre la plataforma, porque le vuelvo a reiterar, porque me dejaron un poquito intranquilo cuando dijeron que no podían visualizar los videos. Y les comento que uno, cuando sube los videos de acuerdo al link, yo tengo la costumbre de revisarlo, y cuando los envío a la clase, los asigno, vuelvo de nuevo a chequear los archivos que uno ha subido en la plataforma, y con referencia a la clase pasada, que era la foto con ese texto que uno ponía para la lectura y la comprensión también, como entregándole una fotocopia en colores del tema, y a su vez con las preguntitas, con el trabajo práctico antes de escribirle en hoja en blanco. Por eso subí esa foto donde están solamente las preguntas para el trabajo práctico, que ya respondieron algunos de ustedes. Y al último iban como les decía, bien en la parte donde damos las instrucciones antes de subir la clase. Eran dos videos muy cortos sobre el ciberbullying, sobre cómo por ahí el tema de la discriminación se suele dar en el colegio, en nuestros ambientes, ya sea de deporte o donde nos toque actuar. Así que, en base a retomando ese repaso de la clase pasada, donde ustedes vieron y que quedó bien en claro cuál era el tema, nos adentramos ya ahora a una parte que es democracia y derechos humanos, título que ustedes están viendo en esta página. Bueno, y después vamos el segundo título que vamos a trabajar, vamos a explicar, los condicionamientos de los derechos humanos. Así que por el día de hoy vamos a optar por seguir viendo alguna página, alguna letra del libro, mientras uno va explicando esa página que ustedes están viendo en la clase, ¿no? A ver, democracia y derechos humanos. ¿Qué es más allá de lo que la lectura del texto nos pudiera explicar o nos pudiera relatar? Después ustedes obviamente hacen lectura. Con mis propias palabras les diría, el tema de los derechos humanos, que pasa por el respeto a la dignidad del ser humano, ¿qué tiene que ver con democracia?, se preguntarán. De los distintos tipos de gobierno, que conocemos, ya sea desde en forma en forma histórica, que han sido siempre la autocracia, o que fue la monarquía, la aristocracia y la democracia, que han sido formas de gobiernos antiguas. Hoy ya tiene otros nombres estas formas tradicionales de gobierno, porque ya se habla de liberalismo, de la república o los republicanos, tendencias de gobierno, pero que son
diríamos, para que lo dejemos en claro, que son ramas de aquellas formas de gobierno que seguramente ustedes tendrán estudiadas de otros niveles, ¿no? Ya sea de la primaria, también se hace referencia en los primeros años, de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia como formas tradicionales de gobierno. Bueno, solamente para referenciar, entonces, acá los derechos humanos, la relación que existe de derechos humanos y con nuestro gobierno, que es el democrático, se dice que es una relación muy, diría, muy cercana que tiene que haber. Los únicos gobiernos que respetan los derechos humanos, entre comillas, es el gobierno democrático, ¿no? La democracia. Ustedes hasta el momento manejamos un concepto básico o rápido de lo que es democracia, que es el gobierno del pueblo, como lo definiera en algún momento Abraham Lincoln, como diciendo que era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En los gobiernos de democracia es donde es obligación, es también un derecho, que todos los ciudadanos gozaran de esa dignificación humana que hablábamos en temas anteriores. En teoría, porque en la práctica por ahí puede suceder otra realidad, puede darse otra realidad, en la teoría la democracia está muy íntimamente relacionada al disfrute y al reconocimiento de los derechos humanos. Porque si no llega a reconocer un gobierno democrático los derechos humanos, ya cae en otras formas de gobierno, ya sea un gobierno autoritario, ya empezamos con las ramas que decíamos hace rato, ¿no? Un gobierno, por ejemplo, teóricamente democrático, que no reconoce las libertades, que no reconoce el derecho a la libre expresión, que no reconoce el derecho a la educación, etcétera, etcétera, ya deja de ser gobierno democrático en la práctica y se transforma obviamente en gobiernos autoritarios, en gobiernos aristocráticos, podríamos hasta tildarlo de esa manera, gobiernos que no reconocen, al no reconocer los derechos humanos. Por eso, volviendo a esta ligazón que debe haber entre democracia y derechos humanos, los derechos humanos, si nos llegamos a imaginar como una persona, encuentran su mejor reconocimiento en los gobiernos democráticos. Es el ámbito propicio, diríamos, para que los derechos humanos se reconozcan. Democracia y derechos humanos es una relación que en teoría, vuelvo a insistir mucho en esto, en teoría, es el mejor ámbito para que se lleve a la práctica. Y si uno repasara por los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación, encuentran en los gobiernos democráticos, y con esta insistencia que lo estoy haciendo, su mejor campo para desenvolverse, para reconocerse. Por eso hay autores que hablan de que los derechos humanos, en otra palabra, si buscáramos la dignidad humana es la mejor expresión o es el mejor modelo que podría tener muy en cuenta un gobierno democrático para alzarse, un gobierno democrático con las mejores conquistas, por así decir, ¿no? Válgame la expresión, decir, bueno, para ser un buen gobierno democrático o para que la democracia sea tal cual la conocemos en teoría, debe reconocer el ejercicio de los derechos humanos, en todo, obviamente, los ciudadanos.
Esa es la relación democracia y derechos humanos. Y después nos vamos a una segunda parte de la clase de hoy, que son los condicionamientos de los derechos humanos. Título que estamos leyendo ahí mientras me escuchan a mí, el condicionamiento de los derechos humanos. Mientras yo acomodo un poco la página para que la podamos leer después, obviamente, ¿qué debemos entender por condicionamiento de los derechos humanos? Condicionamientos serían como sinónimo de impedimentos. ¿Qué impide el ejercicio de los derechos humanos? Y acá vamos a encontrar que existen tres razones de impedimento, o hay tres condicionamientos, usando el término del subtítulo que estamos estudiando. Existen tres condicionamientos que sufren los derechos humanos o que tienen los derechos humanos. Y uno de esos condicionamientos es el factor político, factores políticos. Un segundo condicionamiento son los factores culturales. Y un tercer condicionamiento son los factores materiales. Bueno, vamos a proceder a explicar cuáles son cada uno de ellos. Decíamos que existen factores que frenan o impiden el ejercicio de los derechos humanos. Y que hay veces que los derechos humanos se ven favorecidos o frenados. Una u otra actitud valga por estos factores que son de índole político, cultural o material. Acá vamos a poner el acento que son impedimentos, ¿no? Los factores políticos. Cuando hablemos de factores culturales, vamos a ver el aspecto negativo, por así decir, ¿eh? ¿Cuál es el impedimento o el condicionamiento que tiene dentro de lo cultural? Y dentro de los factores materiales, ¿cuál sería el impedimento o el condicionamiento de los derechos humanos? O sea, en los tres factores, el factor político, el factor cultural y el factor material, van a ser vistos, lo voy a explicar desde el aspecto negativo que tienen para nuestros derechos humanos, para el ejercicio de los derechos humanos. Bueno, ya lo vamos a enfocar bien a este tema, si no tengamos el impedimento de la lectura. Decimos en un primer momento, los factores políticos, ¿no? Los factores políticos o impedimento o condicionamiento político, ¿cómo lo podemos explicar? Decimos que la vigencia de los derechos humanos requiere de la existencia de una sociedad democrática. Eso lo dijimos anteriormente. Que respete las libertades políticas, otro término que hemos escuchado durante todos estos tiempos, que respete también esa sociedad, el pluralismo y a las minorías. Si existieran, obviamente, porque hay sociedades donde no existen las minorías y no tienen participación. También es necesario que el sistema político democrático funcione con normalidad, ya que en caso de no funcionar el sistema democrático con normalidad, y ahí tenemos historia nosotros en nuestro país durante tantos años en que no funcionó con normalidad el sistema democrático, y así se dieron los llamados golpes de Estado, los gobiernos militares, todos que fueron levantamientos contra los gobiernos democráticos. Levantamientos que nos llevan a decir que un gobierno democrático no está funcionando con normalidad.
así también durante las crisis, las revoluciones. eh, pues en nuestro país se han registrado numerosas, porque en ese ámbito se han registrado numerosas violaciones a los derechos humanos. Por eso decimos y hacemos hincapié y ponemos el acento en que, es necesario que los sistemas democráticos funcionen con normalidad. Eh, Nosotros, a manera de hacer un pequeño comentario, en nuestro país desde el 1930 se vienen produciendo golpes de Estado, ¿no? Hasta los últimos que estudiamos, que derrocaron a los gobiernos constitucionales. Y obviamente cuando los gobiernos de facto, que significa gobierno de hecho, por diferencial de los gobiernos de derecho, ya vamos en temas que vendrán más adelante, vamos a hablar de los gobiernos de hecho, los gobiernos de derecho y cuál es el sentido de estos gobiernos de facto, que solamente en este momento lo hacemos mención. Por hoy es necesario que entendamos que los gobiernos de facto son aquellos que rompieron o que quebrantaron la normalidad del funcionamiento de un gobierno democrático, ¿no? Señalemos esto. Y así decimos que esos periodos se caracterizan por el desprecio de la dignidad humana. Entonces, eso es un condicionamiento total de los derechos humanos, ¿no? Han utilizado, nosotros sabemos que se utilizan en todos estos gobiernos anticonstitucionales, se utilizan métodos aberrantes para saberse dominadores, ¿no? Y sobre todo para acallar toda actitud crítica, el derecho de expresión que ustedes conocen, seguramente el profesor Cachito, el profesor Alejandro, profesores de historia habrán hecho referencia a este tema, la libertad de expresión, por el momento histórico me refiero, ¿no? La libertad de expresión no era un derecho, era negado, a manera de ejemplo y comentar épocas en que se dieron los gobiernos de facto en nuestro país. Bueno, entonces esos serían los condicionamientos de carácter político. Los condicionamientos de carácter cultural o factores culturales, como lo vemos acá nosotros en el apunte nuestro, para garantizar la vigencia de los derechos humanos desde este factor, es necesario que estos sean difundidos a toda la sociedad, de manera que las personas, todos los ciudadanos titulares de esos derechos los conozcan y a su vez sepan bien de qué se tratan esos derechos. Es imprescindible que la sociedad tenga la voluntad de llevar a la práctica estos derechos y el interés de convivir bajo el amparo de estos derechos, ¿no? De los derechos humanos. Esta situación también está estrechamente relacionada con la existencia de un régimen democrático, por lo que estos regímenes democráticos deben colaborar para que los derechos humanos sean conocidos. A manera de referencia, los gobiernos que no son democráticos, porque no les conviene muchas veces la vigencia de los derechos humanos, tratan de no llevar a conocimiento y de no publicarlos en forma de propagandas o de formas de muchas maneras que todo gobierno, sea quien fuere, tiene como herramienta para difundir la propaganda política, ¿no? Los derechos humanos en los gobiernos democráticos son utilizados con mucha intención de que sean conocidos. Los gobiernos que no son democráticos, los gobiernos que no son constitucionales, generalmente impiden que sean conocidos. No les conviene. No les conviene porque tienen a ciudadanos que ejercen derechos de expresión, derecho a la libertad,
y más vale, como creo que podemos entender, que a todo gobierno que tiende a realizar un plan de gobierno, sea cual fuere, no criticamos ni mantenemos una posición, sea cual fuere, conviene de que esté la ciudadanía callada, quieta, que no exprese, para poder desenvolver bien sus planes de gobierno, ¿no? Y por último, de los factores materiales que hacemos referencia, en los condicionamientos, decimos que la capacidad de un Estado para garantizar la vigencia de los derechos humanos depende de su ubicación geográfica, ¿no? Así lo dice el apunte del libro, de la homogeneidad o heterogeneidad de su población o de la densidad de la misma, de la posibilidad de generar riqueza y de distribuirla con justicia. En grandes territorios, un país que tenga gran extensión geográfica, es un impedimento que se llegue a conocer o que se pueda publicar los derechos humanos y que llegue a conocimiento de toda una población en donde el territorio es extenso. Y así, si la población está ubicada muy esparcida, por así expresarlo, no es homogénea, obviamente que doble trabajo para que un gobierno dé a conocer los derechos humanos. Entonces acá los factores materiales, que se lo enfoca de esta manera, pueden ser un impedimento para el ejercicio de los derechos humanos. Así, esta es la explicación de lo que vemos acá en el libro, en las páginas del libro. Voy a tratar ahora de visualizar la página a la cual hago referencia, así la podamos leer bien a posterior de haber escuchado la clase de hoy, ¿no? Entonces, esto es con referencia a los factores políticos, ¿no? Factores políticos, de una manera u otra, con otras palabras, uno ha explicado. Esta clase de hoy obviamente vamos a durar 25 minutos, ¿no? Estamos en 22 minutos, 25 minutos que la podrán hasta la próxima semana, si Dios quiere, leer y a su vez escuchar la explicación de cuáles son los condicionamientos de los derechos humanos. Y de los factores culturales y de los factores materiales tenemos esta partecita del libro. Con la muestra así rápida, digamos, obviamente sabrán detener la imagen cuando estén bajando la clase y hacer lectura más detenida del material. Esperando que podamos haber comprendido la clase de hoy, este material de los condicionamientos de los derechos humanos o este apunte de los condicionamientos de los derechos humanos está en cualquier página de internet, ¿no? Si quieren ustedes consultar, no va a haber distingo con lo que uno ha explicado en la clase de hoy. Bueno, alumnos, espero que hayamos podido estar atentos y bueno, a trabajar, como les digo siempre, no se dejen estar. Y bueno, cualquier consulta estoy atento, sobre todo en el WhatsApp, que ahí es donde uno está más a mano con
con el grupo. Y ahora, a partir de, comento, una costumbre que uno tiene, después del jueves, entre el viernes y fin de semana, uno entra a observar las devoluciones, ¿no?, de ustedes. Durante la semana generalmente uno presta a subir las clases y por eso es que yo doy tiempo de una semana a otra, de la clase del jueves pasa a la otra semana para la presentación de los trabajos si hubiere. En este caso solamente, ¿qué vamos a hacer? Leer como que uno hubiese explicado la clase, que la hicimos, y bueno, señalar, a pesar que en el mismo libro uno ha señalado también cuáles son las ideas centrales para entender el tema, ¿no? Lo podemos apuntar para la carpeta que tienen ustedes. No es necesario que tengan carpeta, ¿no? De estos materiales me refiero, ¿no? Después ya veremos pero siempre es útil. Que tengamos muy buenas tardes, alumnos. Saludos en la familia.